Mi gente, como les dije en mi anterior video, Flynn solo depende de Aino para ocasionar demasiado daño. Y como ven, aquí lo traemos en la prueba de DPS junto con Aino, Fischl y Sakarosa. Como ven, empezamos una rotación sencilla con la definitiva de Fischl, definitiva y elemental de Aino, definitiva y elemental de Sakarosa, elemental y definitiva especial de Flynn. Golpeamos hasta que cargue nuevamente la habilidad elemental. Y nuevamente la segunda definitiva especial, 4 golpes básicos y se reinicia la rotación con Fischl. Esa es la rotación que debe seguir normalmente con Flynn, C0 obviamente. Como ven, esta es mi cuenta principal y la verdad no he tenido mucha suerte con Inefa, así que no me queda otra opción que usar este equipo, que la verdad me ha sorprendido el daño. Tenemos dos personajes electros, el cual nos ayuda con la consonancia electro para obtener recarga de energía. Dos personajes de Notcry, el cual amplifican reacciones lunares, y dos personajes mágicos, el cual habilitan nuevas habilidades especiales. Por ejemplo, la maestría elemental que otorga a todo el equipo Fischl. Como ven, ya tenemos más de 100.000 de DPS. Y todavía el desafío no se termina. Recuerden que está cronometrado en 60 segundos. Tenemos 105.000 de DPS y 6.3 millones de daño en 60 segundos. Olvídate de las dietas forzadas con Gamibo, porque aquí encontrarás los mejores precios para las recargas de tus juegos favoritos, como Genshin Impact, WoA, ZZZ, Star Rail y mucho más. Y si accedes mediante mi link de afiliado, podrás obtener aún más descuentos. Por ejemplo, aquí nos muestran todo lo que podemos recargar en Genshin Impact. Yo elegiré una bendición y abajo me muestran las ofertas. Elijo el mejor precio, esta de 3,94 me parece perfecto. Añadir al carrito, coloco mi UID, la región de mi cuenta, desmarco esto para mantener el precio. Selecciono el plan básico para que no me cobren nada adicional. Y si aún así quieres obtener más descuento, puedes utilizar mi código RIUX, donde al final esta bendición me va a costar 3,74. Procedemos a pagar, donde se nos muestra todos los métodos de pago. Yo elegiré PayPal, pero me doy cuenta que mi pedido me incluye en Smart. Lo quitamos, seleccionamos el plan básico y el precio se mantiene en 3,74. Procedo a pagar y en 2 segundos llega la bendición a mi cuenta. Y por si fuera poco, en esta página podrás farmear puntos, los cuales podrás canjearlos por cristales, bendiciones y hasta una PlayStation 5. Más detalles en la página de Destroyer Cash. También en mi servidor de Discord tenemos un canal de Gamibo, donde vas a poder postear los comprobantes de tu recarga junto con el nombre de usuario de la página de Destroyer Cash. De esta manera estarás obteniendo puntos adicionales. Como ven, ahí le traigo al Aino 65, 71, 293 de recarga, trae Favonius y el set de Notcry que otorga maestría. Como ven, ahí tengo recarga, maestría y probabilidad crítica para que se active Favonius, 6 constelaciones. Y ahí están los talentos que poco importan, la verdad. Tenemos a Flynn, 58, 242. Traigo esta arma porque no me ha salido su arma. Ahí tengo ataque, ataque y daño crítico. No trae constelaciones y 10-10 las habilidades. La Fischl, 73, 204, cualquier arma de 5 estrellas que te daño o probabilidad. Y el set de compañía dorada con ataque, bono de daño electro y probabilidad crítica. Constelación 6 y la habilidad elemental al máximo. La Sakarosa, mucha maestría elemental, lo único que importa ahí. Tengo esta arma que me otorga mucha maestría elemental. Y 4 piezas de sombra verde a pura maestría elemental. La verdad, lo demás no importa en Sakarosa. Y tampoco los talentos. Y bueno, mi gente, ¿qué les pareció este daño que puedes ocasionar en este equipo sencillo de Flynn? ¿Está muy bien, muy mal? Los leo en los comentarios. Ahora vamos a hacer otra prueba con el mismo equipo, pero aquí hicimos ligeros cambios. En Fischl le colocamos Geoarmada como me lo recomendaron, y a Sakarosa le pusimos Cuento Cazador de Dragones para los que no tengan un buen arma que dé alta maestría elemental. Como ven, la rotación es exactamente lo mismo, no cambiamos nada. Aquí vamos en la segunda rotación y ahí vi 100.000 de DPS en un momento, luego ha decaído un poco. Vamos, 2 millones, 2.5 millones de daño y nos quedan 33 segundos. Recuerden que estas pruebas están configuradas para que terminen en 60 segundos. Como ven, ya vamos ahí, 3.5 millones de daño, no está nada mal por el momento. Al parecer es algo idéntico al anterior equipo que probamos, o sea, al anterior build que tenía Fischl y Sakarosa, ¿no? Que es lo único que acabamos de cambiar. Ahí ya tenemos 107.000 V por ahí. Nos quedan 7 segundos. 6 millones y 103.000, 104 y 103.000 de DPS, 6.1 millón. Es casi exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia. Pero como ven, aquí es la misma Aino, la misma configuración que hace rato.
Flynn también está exactamente igual. Nada ha cambiado en esos dos personajes. Pero a la Fischl le colocamos Geoarmada. Recuerden que Geoarmada da ataque mientras está golpeando el pájaro. Y a Sakarosa le pusimos Maestría Elemental con Cuento Cazador de Dragones. Aquí tiene la misma build de hace rato. Y lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué les pareció esto? Y para los que tengan a Columbina, pues pueden reemplazarla por ahí, ¿no? Y tu DPS debería incrementarse. Como ven, empezamos con la elemental y definitiva de Columbina, definitiva de la Fischl, definitiva y elemental de Sakarosa, elemental y definitiva especial de Flynn. Golpeamos hasta que cargue nuevamente la habilidad elemental. Y la segunda definitiva especial, 4 golpecitos. Y empezamos la rotación nuevamente con Columbina. Elemental, no tenía disponible la definitiva. No importa, seguimos con nuestra rotación. Por ahí vi 134.000, 135.000 de DPS. Se ve claramente la mejora del equipo con el cambio de Aino por Columbina. Ahí tengo la definitiva, elemental. Y empezamos nuevamente la rotación. Nos quedan 18 segundos, vamos 5.2 millones de daño. No está nada mal. El DPS se ve claramente que ha incrementado. 7 segundos. 3 segundos. Golpeamos con Flynn, la primera definitiva. 8.1 millón y 134.000 de DPS. No está nada mal el hecho de cambiar a Columbina por Aino. Como ven, aquí traigo a Columbina con 37.000 de vida, 72 y 180 de daño crítico, arma del pase R5 y el set de sub DPS de Notcray con vida, vida y daño crítico, que está buenísimo este set. No trae constelaciones, elemental y definitiva al máximo. Flynn es lo mismo que ya vimos hace rato, no hemos cambiado nada en este personaje. Fischl 80-146, trae el mismo arma y aquí el set de Notcray para otorgar maestría a todo el equipo. Trae 6 constelaciones y ahí están las habilidades. La Sakarosa también está exactamente igual, con mucha maestría elemental, el arma de maestría. Ahora haremos exactamente la misma prueba, con la diferencia que cambiamos la build de Fischl y de Sakarosa. En esta ocasión Fischl trae el set de Notcray que otorga maestría elemental a todo el equipo, y Sakarosa Cuento Cazador de Dragones. La rotación es exactamente lo mismo. Como ya vamos por la segunda definitiva de Flynn, con el cual logramos 152.000 de DPS, si no me equivoco. De seguro te habrás dado cuenta de que Columbina no siempre tiene cargado la habilidad definitiva. Y de seguro te estás quejando que le falta recarga de energía. Está muy bien tu observación. No te preocupes, lo vamos a probar más adelante para ver si conviene o no conviene. Pero sigamos con la prueba. Nos quedan 19 segundos, más de 5 millones de daño. La verdad, sí se nota un poquito, es parecido a la anterior prueba. Nos quedan 8 segundos. Vamos más de 7 millones de daño. Y logramos 138.000 de DPS y 8.2 millones en 60 segundos. Como ven, Columbina es exactamente la misma que hace rato, no le tocamos nada a ella. Flynn también trae la misma build. Y Fischl trae el set de Notcray, como acaban de observar. Obviamente a sub DPS. Sakarosa también la misma, pero con Cuento Cazador de Dragones. Lo que podemos notar de estas dos pruebas con Columbina es que en ambos casos hacen casi el mismo daño, un poquito más llevando a Sakarosa con Cuento Cazador de Dragones. Ahora, habrás notado de que Columbina no siempre tenía disponible la definitiva por falta de recarga de energía. En este caso vamos a probarla con la suficiente recarga para tener la definitiva disponible en cada rotación. La rotación es exactamente lo mismo. Como ven, ahí entramos con Flynn, primera definitiva, golpeamos hasta que cargue la habilidad elemental. Segunda definitiva, 4 golpes y cambiamos a Columbina, elemental, y ya tengo la definitiva disponible. Recuerden que la animación tarda 2.5 segundos en la mayoría de las habilidades definitivas, así que también cuenta
como tiempo desperdiciado en rotaciones, pero a veces es muy bueno porque mejoran el daño o agregan daño adicional. Como ven, esta es la tercera rotación y Columbina también lanzó la habilidad definitiva, pero se puede notar que el DPS ha decaído un poco. Esto claramente porque tuvimos que cambiarle de set a Columbina y ponerle más recarga de energía. Desde mi punto de vista conviene una Columbina sub DPS, pero además también conseguirle algo de recarga. 101.000 de DPS y 6 millones de daño en 60 segundos. ¿Qué les pareció? Como ven aquí, Columbina trae 42.000 de vida, 61.111 de daño crítico, trae esta arma que da vida y recarga, el set de recarga de Notgrave, y Flins va exactamente lo mismo. Como ven, Fischl también ahí con el arma de 5 estrellas, geoarmada para otorgar ataque, y la Sakarosa con cuento cazador de dragones. ¿Qué les pareció, mi gente? Desde mi punto de vista, lo ideal es tratar de conseguir una Columbina con el set de sub DPS, buena probabilidad, buen daño crítico y aparte buena recarga de energía para siempre spamear la definitiva. Pero si no consigues buena recarga de energía, aún así te conviene por más llevarla como sub DPS. Pero igual, yo voy a seguir farmeando ese set a ver si consigo la recarga de energía suficiente para que aparte de que tenga la definitiva en cada rotación, también otorgue daño. Recuerden que Columbina también hace daño de reacciones lunares constante, así que es una muy buena alternativa. Y bueno, mi gente, yo me despido, espero que este video les sirva y no se olviden, si te gusta mi contenido, suscríbete, dale like, deja un comentario y si vas a hacer una recarga, recarga en Gamigo a través de mi link y de esa manera me estarás apoyando. Nos vemos, mi gente, en un siguiente video. Chau, 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 chau.